Cuando Love Simon estás como Homero Simpson, ¿cómo es? Señor duro de matar, señor Love Simon, quiero decirle que usted me cambió la vida. Muchas gracias. Hasta luego. Ugh, you are a snob and a ham. Buenas, gente. Bienvenidos a otro episodio de Esnovismo Histérico, un podcast pseudointelectual y queer, en el que nos gustan los musicales, Madonna y acabar con los estereotipos gays. ¿No vas a cantar? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Estúpida. Bueno, a ver, Paula, se sabe que nos gusta el cine. Se sabe que nos gusta la televisión. Se sabe que nos gusta el capitalismo. Vemos. Bueno, pero a pesar de que el capitalismo es una gonorrea, sabemos que la mejor forma en la que se ha expuesto el capitalismo a través de la historia es a través del cine y la televisión. Son como los mayores transmisores de una ideología, los mayores transmisores como de las ideas que hay en una sociedad, que nos muestran más o menos cuáles son las emociones políticas, sociales, culturales que hay alrededor de algo. Se sabe, ¿cierto? Se sabe. Y se sabe que hay hombres muy hermosos. Es conocido. Y es conocido que algunas chicas están bebesas. Se sabe. Están del verbo ricas. Aprovechamos para mandarle otro saludo a Gal Gadot. Porque en este podcast nunca se habla de Gal Gadot. Bien, sabiendo que la televisión y el cine es un punto central para hablar de la sociedad en la que vivimos y las influencias que tiene en nuestras emociones y las influencias que tienen incluso en nuestros cuerpos, en lo que pensamos, vamos a hablar de un tema que incluso nos puede gustar más que el cine y la televisión. Y nos preguntará usted, señora bonita en casa, ¿cuál es un tema que nos puede gustar a este par de estúpidos más que el cine y la televisión? Pues se lo contamos: la homosexualidad y el pecado. Cell phones on silent and shut your fucking mouth. The show is about to begin. Sabemos que existe gente que no es cisgénero heterosexual en el mundo, que no se establece dentro de lo que normativamente se dice que es lo que debe ser en el mundo. Algunos tiempos, no sé si algunas décadas, no sé hace cuánto, se está agrupando en las siglas de lo LGBTIQ+. Y sabemos que al ser un tema que hoy en día se está teniendo mucha cabida en la sociedad, que se están empezando a hablar de las diferencias por género, por orientaciones sexuales, por expresión de género, por un montón de temas, dijimos, ¿por qué no hablar de cuál es la influencia que la televisión y el cine han tenido en la forma en cómo se muestra lo LGBT para todo el mundo, ¿cierto? Porque eso nos va a terminar influenciando. Igual, desde este momento le advertimos a usted, señora bonita en casa otra vez, que el podcast va a estar un poquito más orientado a la G. ¿Por qué? Porque los hombres somos unas gonorreas y siempre nos queremos adueñar de todos, y la G siempre termina siendo la protagonista. Sabemos, eso es una gonorrea, sabemos. Pero en este momento no tenemos otras personas lesbianas, transgénero, transexuales, queer, bisexuales, que puedan hablar sobre su experiencia específica a la hora de ser un espectador. Entonces vamos a hablar como de qué visiones hemos tenido, yo como un hombre gay, vos como una aliada, a la hora de ver estos programas y de estas películas. Y es de saber que la homosexualidad en el cine y las expresiones, digamos, no normativas de género en el cine han estado hace muchísimo tiempo. O sea, si usted tiene el tío machito, o usted es el tipo machito, o usted es una mujer machista, que es de estas que vienen y dicen, ay, es que ya quieren meter a los gays en todo, es que ya todas las series tienen que tener gays. Pues no, le cuento que la homosexualidad ha estado siempre en el cine. La cosa es que no se expresaba de la misma manera de ahorita. Incluso a mí me sorprendió mucho, ya habíamos recomendado en algún capítulo anterior, Disclosure. Para el que no lo ha visto, es un documental que hay en Netflix, maravilloso, brutal, sobre la representación trans en el cine y en la televisión, y lo que ha significado. Y empiezan mostrando una película de Griffith en la que aparece una persona que no dicen si es trans, pero simplemente parece ser alguien que nace del sexo masculino, que no acepta como los roles establecidos de lo que se supone que debe ser un hombre masculino. Y es importante hablar de quién es Griffith. O sea, Griffith es prácticamente el gran arquitecto del cine. Si hoy conocemos el cine como lo conocemos, es por David Wark Griffith, que es un director de cine que a principios del siglo XX
empezó a hacer unas superproducciones, unas cosas gigantes que marcaron como ciertas pautas de lo que técnicamente debía ser el cine. Justo en una película de Griffith que se llama Judith de Betulia, que es una película de 1914. Mira que apenas estaba empezando a establecer qué es lo que era el cine, para dónde iba, qué influencia iba a tener, digamos, como en la sociedad actual, y ya había un personaje como no normativo, como ya dije. La cosa es cómo se mostraba el personaje y cómo se han mostrado los personajes desde entonces. Si quieres saber cómo se muestra el personaje, vaya y vea Disclosure, pero les vamos contando que igual se sabe que desde el inicio del cine, la imagen del homosexual ha estado siempre marcada por los arquetipos de lo que supuestamente es un hombre gay, o una persona trans, o una persona que se sale de las normas sexuales y de género. Sin embargo, eso fue en 1914, ¿cierto? Sí. Hay una película que se llama The Gay Brothers, que es de 1895. Y se supone que fue la primera película que se grabó en el que incluían dos personas homosexuales, hombres, bailando. Pues es un corto. Estaban como intentando experimentar con fotogramas. O sea, la intención no era narrativa, sino experimentar con imágenes. La cuestión es que precisamente en esa película se demuestra que las normas sociales alrededor de la interacción pues entre hombres no era tan rigurosa como eventualmente fue en épocas subsecuentes, que incluso pues aunque causó un impacto en las personas que vieron ese corto, no fue algo como que causara que la gente se prendiera de los techos y dijera, oh por Dios, ¿qué es esto? O sea, las reglas no eran tan pesadas, porque incluso en 1927 dos hombres se besaron en pantalla en una película que se llamaba Winx. Y esa misma película fue la primera película en ganar mejor película, valga la redundancia, en los Oscars. Ay, mierda. Y la gente no hizo bulla, a la gente le valió madre, pues porque precisamente, y lo abordábamos en el capítulo sobre la mujer en el cine, es que antes de la Gran Depresión las cosas no eran tan complejas, o sea, había más libertad creativa, porque no lo veían como un negocio, sino como un arte. Entonces no había como posibilidad de que la gente estuviera metiendo la mano en todo. Había más libertad. Sí, pero justo todo esto que estábamos hablando, de lo que significa y de cómo se han mostrado los gays en la televisión, creo que ha tenido una influencia tan grande durante tanto tiempo, que te pregunto, ¿cuál es el primer personaje gay del que recuerdas haber visto en la televisión? O de personaje no normativo que hayas visto en la televisión. Yo creo que fue Brokeback Mountain, El secreto de la montaña, y vi la película no porque fuera esa la temática, sino porque estaba Jake Gyllenhaal. Entonces, raramente una muy buena elección. pero no recuerdo, o sea, pues eventualmente vi Will and Grace y fueron apareciendo más. No, miento. Hugo Lombardi en Betty la Fea. Sí, quizás también. Yo de los primeros que me acuerdo son como los humoristas, entre unas comillas demasiado gigantes. Si eso es humor, yo soy David Fincher, de Sábados Felices. Sábados Felices es este programa que tristemente todavía existe, pero siempre, incluso hasta el día de hoy, siguen presentando personajes de hombres que toman actitudes muy femeninas o que se visten de mujer, y que justo la burla es alrededor de eso. O sea, lo gracioso que se ve un hombre tomando características femeninas. Exacto. Y lo vergonzoso que es eso, y que justo esa vergüenza es la que supuestamente da risa. Y yo me acuerdo de haber visto eso muy niño y de pensar como, jueputa, entonces lo que yo soy es eso, lo que yo soy es un chiste, lo que yo soy es la ridiculización. Y es decir que, pues, sí se les puede culpar, claro, y sobre todo a los que lo siguen haciendo hoy en día. Pero es pensar que es una práctica que ha estado muy normalizada desde siempre. Sobre todo, Colombia es un país muy machista y es una forma perfecta de condicionamiento. De decir, no te vas a comportar así, porque si no, yo me burlaré de ti. Incluso es que yo creo que nos tenemos que devolver del todo. Precisamente por allá, en 1910, en 1920, en 1930, no había tanta demarcación entre lo que implicaba ser gay y lo transgénero.
Entonces era aún más fácil caer en la burla de esos dos grupos que no estaban segmentados y explícitos. Bueno, probablemente sí lo estaban, pero su propia ignorancia no les permitía como explorar esos asuntos. Y por eso comenzaron a desarrollarse estos estereotipos que tú acabas de mencionar, que en este momento todavía se muestran, y es al hombre homosexual siendo extremadamente femenino, siendo burla. Y hay una cosa muy importante, y es que no por ser femeninos son chistosos. La cuestión es que se les dio el permiso para creer que esas eran características que eran dignas de burla. Incluso yo creo que la primera película que dio lugar a esos estereotipos se llama Nuestros Mejores, de 1933. Y ahí fue que se creó el primer personaje afeminado. Y era alguien que debía ser ridiculizado precisamente por esas características. Y no es el riámonos con él, sino riámonos de él. Sí, totalmente. Y hay una cosa que uno mucho a lo que vos decías ahorita, y es de que no, el género y la forma en la que vemos el género no es estable, o sea, no es una cosa específica, ni que vaya evolucionando, ni que vaya mejorando, ni que... No, son como unos estadios. Podemos mejorar, como en cualquier momento podemos retroceder, podemos estar muy bien y así en algún momento volver a perder todos los derechos que habíamos ganado. Por eso es importante que las marchas se sigan haciendo, que haya activistas políticos alrededor de eso. ¿Por qué lo digo? Cabaret, Liza Minnelli, Bob Fosse. Cabaret es una película que muestra cómo era la Alemania justo en los inicios y antes de todo el tema nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del ascenso de Hitler al poder, o en el momento justo en el que está ascendiendo y todo ese tema. Y justo muestran que Alemania en esa época era un país muy próspero alrededor del género. O sea, era próspero, me refiero a que era muy abierto, era muy progresista a comprender las diferencias sexuales. Incluso uno de los grandes centros de estudio de género de la historia que el mundo haya tenido se estaba haciendo en Alemania en la época. Pero cuando Hitler se toma el poder, incendian y acaban con todos los estudios que se habían hecho y acaban con el centro. Pero justo Cabaret yo creo que es un reflejo de cómo hay hombres femeninos que son muy teatrales, que no son una burla. Porque justo el tema no está en decir que mostrar un hombre femenino sea malo, ni que el hombre que esté muy afeminado sea algo negativo de lo que tenemos que criticar y de lo que tenemos que burlarnos. No. Justo lo que pasa es decir, cada quien puede hacer con su vida y expresar su género como se le dé la gana, y no eso representa un chiste por sí mismo. Precisamente son estas figuras de autoridad del cine, porque el cine en sí mismo representa una autoridad, porque como le decías al principio, de alguna forma dictamina la forma en que nos comportamos y tenemos ciertas aptitudes frente a ciertas cosas. Por ejemplo, entonces, cuando Chaplin en 1916 te dice, está bien reírse de un hombre besando a otro hombre porque eso es chistoso y generar burla, aquí de una vez se les dice que aquí se ama a Chaplin. Pero frente a eso le decimos perro, pero te amamos perro. Aquí en Snobismo Histérico le decimos no a la homofobia. Y que eventualmente llegara una eminencia, una obra maravillosa, una obra de arte como Cabaret para decirte que existe bisexuales, homosexuales y que pueden coexistir de una manera tan genial. Y además que canten canciones tan chimbas. Obvio, welcome and bienvenido to Cabaret. Cabaret. Totalmente. Y sobre todo, o sea, vos que estás hablando de las vacas sagradas del cine, o sea, ya lo hemos dicho en este podcast, lo hemos hablado muchas veces, el enorme cariño y el amor que le tenemos, porque uno de los representantes más grandes, no digo del cine, sino de la humanidad misma, o sea, un puto genio de la humanidad, es un gordito muy hermoso, calvito, que se llama Alfred Hitchcock, que desde mi perspectiva, y creo que desde la tuya también, según lo que hemos hablado aquí ya en este podcast, representa una forma de hacer cine que se sigue viendo hoy en día y que es un puto genio. Y cuando Alfred Hitchcock hace películas como Rebeca o como La Soga, en la que
representa personajes homosexuales de forma muy negativa, nosotros ya decimos vemos. Vemos. Y la cosa es que es eso mismo, lo que vos estabas diciendo. O sea, no ha habido mucha representación. Y yo creo que nosotros hemos tenido la fortuna de, al menos a pesar de que hemos sido bombardeados y de que a pesar yo de niño vi todos estos humoristas de Sábados Felices y películas en las que se ridiculizaba la homosexualidad y todo este tema, nosotros al menos en la televisión colombiana tuvimos dos hitos que a mí me parecen supremamente importantes. Primero es Los Reyes. Porque a pesar de que se ridiculice la imagen de Liza es una mujer hermosa, hermosísima, y me acuerdo que en el momento se hablaba mucho porque era muy atractiva, porque era una mujer muy bella, y de la relación que tenía con un hombre, y es mostrar que un hombre se puede enamorar de una mujer trans, siendo heterosexual. Porque no tiene nada que ver que sea trans o que sea cisgénero, es una mujer. Y siendo hombre te puedes enamorar de ella. Y justo Los Reyes, a pesar de los peros que uno le pueda tener, que son muchos y que tenemos que seguir haciéndoselo, sí nos presentó un personaje más o menos distinto. Y por otro lado tenemos Aquí no hay quien viva, que es como el remake que hicieron de la serie española. ¿Recordás? Sí, Jorge Enrique Abello era uno de los gays. Y Mauri, que eran justo los dos novios de Betty la Fea, que es el francés, y Don Armando, que eran dos personajes homosexuales, que eran pareja, que vivían juntos en este edificio, en el que al principio la gente se escandalizaba mucho porque eran gays, y a la final terminaban teniendo acogida dentro de la comunidad. O sea, el problema que pudieran tener con ellos no era porque eran gays. Y justo ahí se mostró muy progresistamente el tema, muy tranquilo, porque era una comedia. Bueno, pero entonces también, además de pensar eso, tenemos que decir que el cine ha sido machista, ha sido homófobo, ha sido una industria que ha ayudado a que la discriminación siga siendo un núcleo central, una forma central de relación. En la Gran Depresión, precisamente como decía al principio, los estudios estaban desesperados por conseguir que la gente fuera a los teatros, porque obviamente no tenía plata ni para comer. Entonces, a lo que le apostaron fue a impactar a la gente con imágenes súper fuertes. Entonces empezaron a incluir desnudos, violencia y homosexuales. O sea, se volvieron un capítulo de Game of Thrones, básicamente. Pero no tan cool. Y uno de los ejemplos, pues, de las películas que hicieron como para tener una orgía de cosas inmorales, era una película que se llamaba The Sign of the Cross. Entonces esto fue como lo peor que le pudo pasar a los católicos. Y los cristianos. Organizaron boicots en masa oponiéndose a ese tipo de películas. Y la Iglesia Católica, como siempre, haciendo una de sus cosas favoritas, inventó un grupo llamado, es que ni DC se atrevió a tanto, la Legión de la Decencia. Claro, malparidos, perros. Precisamente para oponerse a esos despliegues de sexualidad anormal en las películas. Lo que eventualmente desembocó en un código de producción para las películas que se llamaba el Código Hays, que era precisamente el encargado de censurar qué y qué no iba dentro de las películas. Porque aquí viene otra cosa que esto me dio demasiada ira. En 1915, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que las películas no tenían derecho a la primera enmienda. Y la primera enmienda es a la libertad de expresión. Que porque más que un arte era un negocio. Y por tanto podía regularse. Y ellos podían meter sus manitas donde se les diera la regalada gana. Entonces, ahí comenzó a desembocar uno de los estereotipos que hasta ahora todavía se siguen presentando en el cine, y es mostrar a los personajes LGBT como malignos, porque era la única manera en que podían presentarse ese tipo de personajes. Y ser malignos, como tú lo presentabas ahorita con Rope de Hitchcock,
sin posibilidad de redención, o sea, eran malos y malos con ganas. Y precisamente se buscaba que las personas los odiaran al punto en el que si se morían, celebraran. Así como cuando a Cersei se le cae el evento en Game of Thrones, así era la gente con los gays. Claro, incluso hay una película, hablando de esto que vos mencionas, pues que fue mucho después, que fue como en el 73, 74, no recuerdo la fecha exacta. Es una película mexicana, justo después de la era de oro del cine mexicano, de Arturo Ripstein, que Arturo Ripstein es una de las vacas sagradas del cine mexicano. Es una película que a mí me encanta, la vi una sola vez en mi vida y no la volvería a ver, que se llama El lugar sin límites, basada en una novela de José Donoso, el escritor chileno. Y justo nos muestra a un personaje, creo que es un personaje trans. No sé si es un hombre travestido o una mujer trans. Yo creo que es una mujer trans, porque se denomina a sí mismo como la Manuela. Y es un personaje que exagera todos sus rasgos femeninos, que es una prostituta, pero que está enamorada de un hombre. Y a la final, spoiler, termina en un transfeminicidio. Y eso es una imagen muy fuerte. Porque es un personaje al que al menos yo le cogí mucho cariño cuando la vi. Seguramente si lo hubiera visto cuando niño me hubiera impresionado de forma negativa, porque justo se me enseñó que un hombre vestido de mujer, o lo que aparenta ser un hombre vestido de mujer y que es una mujer trans, era algo de lo que uno debía criticar y de lo que uno debía sentirse avergonzado, de sentir empatía con alguien como ella. Y justo hasta ahí llega la influencia de lo que vos estás diciendo. Mostrar que no puede haber un final feliz para un personaje homosexual. Exactamente. Incluso también pasó algo horrible cuando se comenzó a implementar ese código, y es que comenzaron a borrar todo lo que implicara homosexualidad. Absolutamente todo. Había una obra que se llamaba The Children's Hour, que era como un romance entre dos maestras en un colegio de solo mujeres, y lo buscaban adaptar a películas. Y para la adaptación le tuvieron que cambiar, uno, el nombre, porque ya era conocida por ser una obra sobre lesbianas, y dos, ay no, gas, esta es la parte que más rabia me da, cambiarle la trama a que esas dos mujeres estaban peleando por un hombre. Ay, no, que hijo de puta rabia. Odia a la gente, odia al mundo. No, y así eventualmente pasó con muchas películas. Claro, y es lo mismo que hicieron con La gata sobre el tejado de zinc, que era justo lo que estábamos hablando ahorita, la película de Elizabeth Taylor con Paul Newman, en el que se supone que Paul Newman, porque estaba haciendo una obra de teatro de Tennessee Williams, que todos sabemos Tennessee Williams era gay, y el que no sepa el chisme, fue marido del papá de Robert De Niro. Ahí le dejo el dato. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en Breakfast at Tiffany's, que está basado en la novela de Truman Capote, en la que la protagonista es una prostituta y es bisexual. Y ambas cosas la quitaron de la película. Porque cómo íbamos a ver a una Audrey Hepburn, que es la más grande diva y la más grande diosa de la historia del cine, siendo una prostituta y siendo una mujer bisexual. Incluso en esta obra que te dije de Children's Hour, eventualmente sí se logró hacer la adaptación como ellas dos lesbianas, y Audrey Hepburn es una de ellas. Sí, ya sé cuál es, sí, me da mucha hijueputa rabia, sí, La sí, cuestión sí, es que en lo que DJ evolucionó la inclusión de personajes LGBT en pantalla, ya no tenían que ser villanos, pero no podían ser historias felices. De cualquier manera, se les tenía que recordar a todos ellos, por cualquiera de los personajes secundarios, amigos o lo que sea, que lo que estaban haciendo estaba mal, que era cochino, que era sucio, que era pecado. Era fundamental que se les recordara eso. ¿Qué estás haciendo? ¡Cochina! Porque eventualmente hay algo que comenzó, un tropo que también hasta ahora siguen haciendo, es que hay que matar a los gays, que se suiciden, que les dé una enfermedad terminal o los maten. Porque incluso, a ver, el problema no está en que haya villanos o personajes, digamos, moralmente negativos en las películas, que sean homosexuales o que sean trans, en el cine o en la televisión. El problema es que sea el único personaje que es el único papel que existe. Ese es el problema. Porque ya reidealizar y solamente mostrar homosexuales como maravillosamente buenos, y que eso también sería un problema, porque no se está humanizando
a la persona, nos está humanizando, sino que estamos caracterizándolo simplemente con una carga moral y ya. Sí. O sea, no hay una contradicción, no hay algo que lo constituya como un personaje complejo. Y ahí está el problema. Sí, es que incluso yo creo que lo decía Laverne Cox en Disclosure, y es que el problema no es que se rían de los gays, el problema no es que hagan personajes chistosos, el problema es que prácticamente es lo único que hay. Cuando no hay opciones para ver en el montón de películas que hay, sucede lo que tu yo pequeño pensaba. Se van a reír de mí, porque es que es lo único que estás viendo en pantalla. No hay posibilidad de ver, eso es lo que yo quiero ser, o eso es lo que yo soy. La representación es completamente negativa. Lo que no sucede, por ejemplo, con personajes hombres blancos heterosexuales, que hay malos, hay buenos, hay de comedia romántica, hay de terror, y de ninguna manera se les encasilla, porque es que son un montón de películas que tienen para su disposición, mientras que los personajes LGBT están relegados a los mismos papeles de siempre, a la víctima o al villano o al depredador sexual, porque también ese es otro cliché súper frecuente, o el que se muere tratando de darle una lección de vida al personaje heterosexual, como en Dallas Buyers Club, el personaje de Jared Leto con Matthew McConaughey. Eventualmente no es una cuestión, como dices, de no sean representados como villanos. La cuestión es que es lo único que muestran en pantalla. O peor, pues el más común, el mejor amigo. O sea, ni siquiera tienen personalidad. Y por eso que a uno hoy en día todavía le digan es que quiero que seas mi mejor amigo gay, tiene una influencia enorme desde allá. Porque somos la mascota que pueden tener para jugar con él, de cierta manera. Y creo que ya habíamos hablado, no recuerdo, creo que en algún momento yo había hablado de esa idea, y es que yo sigo muy firme en que los villanos de Disney, sobre todo en los de los mediados y de los principios del siglo pasado, son personajes que son transgresores del género, o son hombres muy femeninos o son mujeres masculinas. Sea Garfio en Peter Pan, sea Scar en El Rey León. Hades, Úrsula. Úrsula es muy masculina, o como el del libro de la selva, Shere Khan, que también es muy femenino, y eso es una marca también que le enseña a los niños qué es lo que no deben ser. Que le dicen, los malos son así, si usted actúa así, usted es malo. Yo insisto, el problema no es que uno o dos sean así. O sea, yo amo a Hades, por ejemplo. Amo a Úrsula, por ejemplo. Pero el problema es cuando todos los personajes villanos son así. Sí. Ahí está el gran dilema. Totalmente de acuerdo. Y es una cuestión que ha estado muy cercana. O sea, porque hay momentos en los que se intenta, y vos misma lo decías con esto del amigo gay, que hay momentos en los que se intentaba como exponer de forma más o menos distinta a los homosexuales en la televisión y el cine, pero siempre estaban relegados a papeles que no constituían una humanidad, ¿cómo decirlo?, compleja. Las lesbianas están, o para ridiculizarlas, pues, para burlarnos de ellas, para hacer la crítica sobre ellas, o para ser un objeto para el deseo del hombre heterosexual. Para nada más. Y el hombre gay está o para hacer el chiste o para hacer el amiguito. Pero ahí ya está justo el tema que estaba hablando ahorita, y es que a pesar de que el cine ha sido una mierda y de que el poder dentro del cine y la política que hay alrededor de eso, y Estados Unidos como el centro, como la meca del cine y la meca del capitalismo y la meca de un montón de cosas, ha hecho que eso se difunda de cierta forma. Los gays también hemos puesto nuestro granito de arena desde los inicios, sea en Europa, sea en América Latina, sea en muchos lugares distintos. Y es hablar de, por ejemplo, hay un corto que a mí me encanta, que se considera el primer corto homoerótico que se haya hecho, que es dirigido por Jean Genet, Las canciones del amor, que la fotografía la hizo Jean Cocteau, y es un corto homoerótico en el que se muestran a dos hombres, cada uno en una celda distinta, en una cárcel. El corto es francés,
en el que empiezan a erotizarse entre ellos, pero están separados por una pared. Y eso es supremamente fuerte porque es muy sexy, es muy sensual, pero no hay interacción física entre ellos porque están separados por una pared. Incluso me recuerda mucho lo que en la fotografía empezó a hacer en los 80 Robert Mapplethorpe, que fue mostrar estos hombres muy grandes, muy corpulentos, muy cuajos, muy bebés, peludos, muy masculinos de cierta manera, que se mostraban como hombres homosexuales y que vivían su sexualidad, digamos, como a plenitud. Y es un corto maravilloso. Y hay que hablar que, a pesar de que esto ha existido, la discriminación y todo eso, ha habido directores que la han roto de forma impresionante. O sea, además de Almodóvar, que es uno de mis Jesucristos, tenemos a John Waters, Andy Warhol. Ya que mencionas precisamente por allá a Jean Genet, creo que es importante también mencionar a mi Dios, a mi maravilloso Bergman, que hizo a Persona, que también es una relación entre dos mujeres. Pues es algo mucho más complejo y pues tiene otras determinaciones, pero tiene personaje LGBT de protagonista. Fellini, Pierpaolo Pasolini, todos ellos no temían colocar en sus historias personajes LGBT. Besitos para Pasolini, puta, todo lo rico. Incluso ellos buscaban no solo mostrar historias convencionales, sino causar como un impacto en el público que los veía. Satyricon, Arabian Nights, o sea, son un montón de películas donde precisamente creo que hay algo importante que hay que decir, y es que en Italia, en esos tiempos, no era ilegal ser gay. Entonces había como posibilidad de exploración en cuanto a lo que se podía mostrar. Mientras que la OMS fue sino hasta 1990 que sacó la homosexualidad de trastornos mentales. Entonces, obviamente, eso genera un impacto en el contenido que se crea. Y lo gracioso es que se están alimentando como en círculo vicioso los dos. Porque mientras le den permiso a las películas de demostrar ese tipo de contenidos, el contenido que se muestra en pantalla refuerza la idea de que hay que dejarlos sin derechos, son lo que menos merecen, y pues sí, ya lo que eventualmente tú ya comenzaste a mencionar, que son John Waters y Andy Warhol. Sí, y hay una cosa que sí hay que decir, y es que el cine, al menos cuando se hizo por homosexuales, desde sus inicios siempre estuvo muy marcado por una sexualidad muy explícita, de cierta manera. Sea el cine de Andy Warhol, sea el cine de John Waters, sea el cine de Pedro Almodóvar. Pero yo creo que eso tiene un sentido muy grande, y es que en gran medida los homosexuales hemos estado educados por la pornografía, queramos o no, y por la sexualidad muy desbordada. Primero porque, al menos en el caso de los hombres gays, son hombres que tienen sexo con hombres, es decir, es muy fácil Se juntó el hambre con la conseguir sexo necesidad. cuando sos un hombre gay. Pero si uno quería ver un beso entre dos hombres, sabía que en la televisión o en el cine difícilmente lo iba a encontrar. Si querías ver afecto o interacción entre dos hombres homosexuales, donde lo podías encontrar sin barreras era a través de la pornografía. Y eso simbólicamente también nos ha configurado como personas, de cierta forma. Y que también es otra forma de transgredir, de decir, ¿no te gusta mi sodomía? Pues mira cómo te la filmo y te la pongo en los cines. Y es justo lo que hizo sobre todo Andy Warhol y Almodóvar. Y se los agradezco con el alma. Y pues precisamente yo creo que pues hay que agradecerle a 1969 y a Stonewall, que eso fue lo que desencadenó que la visibilización de las personas LGBT fuera algo que se les pusiera en la cara a la gente y decir, no vamos a ser ignorados otra vez. Estoy muy de acuerdo en cierta medida, porque bueno, Stonewall fue el inicio del movimiento, digamos, por los derechos homosexuales en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en el 69, ¿cierto? Que fue Stonewall, un bar gay en donde las personas trans y las personas gays y las lesbianas, pues el colectivo LGBT, empezaron a rebelarse contra el autoritarismo y la corrupción que había dentro de la policía y los crímenes a los que eran sometidos. Cierto, pero igual hay que decir que a pesar de eso y que eso marcó un antes y un después dentro del colectivo LGBT, porque fue el inicio de empezar a hablar de nuestros derechos de forma un poco más radical y mucho más política. Antes de eso, Warhol ya estaba haciendo películas.
O sea, hay que hablar que antes de eso ya estaba como los años 60 toda la exploración hippie. Ya se estaba viviendo el cuerpo de forma distinta. De pronto, los homosexuales no tuvieron la misma experiencia y la misma libertad que tuvieron los heterosexuales. Pero igual fue un descubrimiento de ver el mundo y el género y el cuerpo de forma distinta. Y por eso a mí me parece tan teso, porque, o sea, estuvieron antes incluso de eso. Fueron precursores de eso. Yo creo que a pesar de que Andy Warhol hay mucho a lo que hay que criticarle, y al mismo Jean Genet, entonces justo es decir que la cultura se ha podido poner antes de las grandes explosiones políticas, que no tiene que estar uno antes que el otro para que se pueda dar. Que nosotros no hemos tenido, o sea, que a pesar de que desde la clandestinidad y a pesar de haber estado muy, muy desde la crítica y que no ha tenido la misma exposición que ha tenido, digamos, otras cosas, siempre ha estado. Es decir, la resistencia nunca se ha dejado de ser, incluso desde lugares culturales y artísticos, y eso me parece una cosa hermosísima y me parece una cosa supremamente importante, de que a pesar de que el mundo nos pueda decir tal o cual cosa, a pesar de que el mundo siga configurándose como un mundo machista, como un mundo gonorreísima, porque no encuentro otro adjetivo mejor, siempre se ha podido hacer resistencia desde la cultura y desde el arte y desde el mismo lugar en el que se ha oprimido. Y por eso hay muchísimo que agradecerle a toda esta gente que desde antes ya estaban poniendo como su granito de arena para que después, por ejemplo, Xavier Dolan pudiera existir. O para que Moonlight ganara el Oscar a Mejor Película. Seguimos creyendo que La La Land se lo merecía más, pero... Ah, sí, obvio. Pero obvio, obviamente obvio, pues hay que hacerle barra también a la comunidad. Sí, no, obviamente. No, y Moonlight es una muy buena película, sino que para mí La La Land es... Uf. Pero sí, incluso en finales de los 80 y principios de los 90 se empezó a crear una nueva corriente cinematográfica que se llamó el New Queer Cinema, Ajá. que tenía una influencia gigante de Jean Genet, que incluso se hacían películas con textos, inspiradas en textos de Jean Genet, o del mismo Andy Warhol, o de John Waters. Pero justo a finales de los 80, principios de los 90 empieza a haber esa gran explosión de películas gays, muchas hechas por homosexuales o por personas del colectivo, por personas bisexuales, que podían mostrar los homosexuales de forma distinta. Seguía estando muy marcada cierta idea de los homosexuales. Pero, por ejemplo, yo pienso en una película como Mi Idaho Privado o My Own Private Idaho de Gus Van Sant. Muestra a River Phoenix y Keanu Reeves estando enamorados. Y muestran la prostitución. Pero igual siento que el tema central no es un tema moralizante. Creo que antes de los 90 hubo un retroceso en cuanto a la comunidad LGBT en cuestión de derechos, porque nació la ola de personas contagiadas por el SIDA. Y ahí es donde nuevamente los bastardos católicos, porque la perra seguía y seguía, se fueron en contra y a hacer protestas, lo que hizo que la gente de Hollywood dijera, oh no, me van a quitar mi dinero, dejemos de dar películas que tuvieran ese tipo de temáticas donde pudiera haber otro tipo de representación para los LGBT. Junto a los 80 fue como la gran explosión del tema del VIH, que muchos murieron y que fue como un trauma muy grande del que yo creo que la comunidad LGBT no se ha terminado de levantar, porque fue el momento, después de los años 60, que se estaba empezando a construir algo, en el que apareció esto, que se creía que era como un cáncer gay, que lo había mandado Dios para acabar con la plaga, que éramos los sodomitas. Y yo creo que por eso yo quiero tanto Almodóvar. Almodóvar, la primera película de Almodóvar, que es Pepe y Lucy, Bombi y otras chicas del montón, si no estoy mal, es exactamente del 80. Y desde ahí en adelante él siguió haciendo un cine muy transgresor, muy sexual, muy sensual, muy inteligente, muy original, en el que exponía las diferencias sexuales, las diferencias de género, de una forma tan genial, y que fue, yo creo que, el gran catapultor del cine español al resto del mundo. Porque justo fue después del franquismo. Yo Almodóvar
le agradezco esta vida y la otra. Yo creo que por eso hice mi tesis sobre él. ¿Por qué hay un rastreo sobre el género en el momento más delicado sobre el género? Que fueron los años 80. Fue el tema de mostrar la mujer de otra forma, justo cuando se estaba dando la expansión del capitalismo, en la que la mujer se objetizaba más que nunca. Y el man expone nuestra sexualidad de una forma cruda, de una forma real, de una forma graciosa, sin ser ofensiva. Que yo creo que por eso hoy en día, no sé, eso es una tesis que yo tengo. Si algún español en algún momento nos escucha, espero que no nos insulte. Y yo tengo cierta idea que en este momento España es uno de los países más abiertos en temas, sí, progresistas y más abiertos en temas de género, gracias al Almodóvar, porque es que, o sea, España tuvo un oscurantismo enorme durante la dictadura de Franco, y haberse liberado de eso en tan poquitos años es algo que hay que mirar, que tuvo que haber algo que haya influencia. O sea, no estoy diciendo que solamente fue Almodóvar, fue un montón de factores, fue toda la movida madrileña, pero yo creo que en gran medida Almodóvar tiene una carta gigante ahí. Creo, pues no sé. No es mi país, no conozco España, pero es una idea que tengo. Será por el amor que tengo por Almodóvar. Bueno, sí, estoy de acuerdo con vos, pero volviendo al tema del tema del New Queer Cinema. Creo que para llegar a eso, como las películas, digamos, del mainstream dejaron de producir en masa películas destinadas para personas LGBT, comenzaron las películas independientes a crear sus propias películas. Bueno, no nos den plata, que nosotros hacemos las cosas como se nos da la gana. Y no nos tenemos que preocupar porque tengamos que cumplir ciertas normas. Y ahí fue cuando comenzaron películas como Boring Flames, Mala Noche. Claro, y es esta forma de poder empezar nosotros a contar nuestras propias historias. Por eso cuando dicen, ay, pero es ¿por qué tan obsesionados con que las mujeres hagan películas? Si igual los hombres pueden hacer también que la mujer sea buena protagonista y es una buena película. Porque no es igual. Porque no es igual cuando yo cuento mi historia, yo cuento lo que yo he vivido, o cuando viene otro que me mira desde afuera y lo cuenta desde su perspectiva. Y yo creo que ahí está la gran situación. O sea, porque es que nosotros nos demoramos mucho para poder estar en el mainstream del cine. Y de que empezar a mostrar películas como Filadelfia, que es una gran película en la que Forrest Gump tiene SIDA. Entonces ya se empieza a mostrar como historias muy reales, muy marcadas por el contexto en el que se estaba viviendo y en el que podíamos por fin más o menos empezar a vernos a nosotros mismos desde ahí. Sino que, como vos decías, está en el cine independiente, y el cine independiente no siempre da el salto al mainstream. Y eso es un gran dilema. Películas, por ejemplo, como Boys Don't Cry, que es una película que no quiero ver, porque sé que donde vea yo me destrozo y no me mato ese día. Porque si la homofobia me parece una cosa súper delicada, la transfobia me destroza. Y yo creo que también es importante mencionar otra película que marcó los 90 y este nuevo tipo de cinema, que es Paris is Burning, que es el himno, es el escudo de prácticamente toda la comunidad LGBT. Este documental donde personas transgresores del género se reunirían como en estos lugares, que no sé si decir si es un bar, porque realmente eso era como, yo no sé decir, pues era una construcción vieja en los barrios pobres, no sé si era el Bronx, no sé si era Harlem, en Nueva York, justo a poder convivir como ellos les parecía. Y de ahí nació la cultura del voguing. Y digamos, el documental tuvo una influencia que hasta hoy en día sigue siendo enorme, ¿cierto? RuPaul's Drag Race ha tomado una influencia enorme de Paris is Burning, porque nos mostró cómo vivían las personas trans y las personas, sobre todo los hombres femeninos, conviviendo y mostrándose muy complejamente, porque mostraban también el fenómeno del SIDA, mostraban el fenómeno de las drogas. Y es un documental del que se ha hablado mucho, porque dicen que también ha tenido como problemas porque se explotó a las personas con las que se hizo el documental, pero creo que es un documental clave, porque ganó en Sundance, porque se hizo como una punta de lanza en mostrar la realidad LGBT. Y podemos hablar de muchas películas. Si fuera por hablar de películas, aquí nos quedamos Esta vida y la otra.
Y siento que eso ha sido como los pasitos que se han ido dando para que en este momento existan otras películas, otras series, otros programas de televisión que puedan exponer lo LGBT de forma un poco más abierta, un poco más humanizadamente, y que de pronto pueda mostrar a las nuevas generaciones que no ser una persona cisgénero heterosexual no es malo. Yo creo que la primera película que marcó un determinante o hizo una huella en lo que sería la forma mainstream de ver los personajes LGBT, o que por lo menos se volvieran a incluir en el discurso de las grandes pantallas y no solo de lo independiente, sería Brokeback Mountain, o sea, El secreto de la montaña, que si bien también tiene connotaciones negativas porque también termina siendo una historia triste, y yo la odio, y que tú odias precisamente, fue la primera vez, creo, que se mostraron dos hombres que no eran femeninos, que eran dos vaqueros completamente masculinos, que eran personajes completos, o sea, no eran un estereotipo, eran un personaje extremadamente bien construido, y que incluso pues como que si uno no lee la sinopsis antes de verla, como que también les llega el impacto de que uno no sabe que va a llegar a que va a terminar siendo una historia homosexual. Entonces en cierta medida marcó lo que sería eventualmente lo que tú ya estás mencionando ahora, y es ver de manera más frecuente este tipo de personajes tanto en la televisión como en el cine. Sí, y yo creo que Ang Lee, que es el director de Secreto de la Montaña, hacía parte del New Queer Cinema. Y que justo ese es como el gran estallido. Es una película que a mí en lo particular no me gusta. Yo ya te lo he dicho muchas veces. Me parece que sigue poniendo como parias, como mártires a los homosexuales, y a pesar de que entiendo lo que eso puede significar políticamente y socialmente, digamos, para los espectadores abiertos, porque eso fue a los Oscar y todo, es una película que a mí en lo particular no me gusta, pero me acuerdo mucho de lo que me impresionó cuando la vi cuando niño. Mis papás la tenían en una versión pirata, y alguna vez la vimos, yo me la vi con ellos, que no es una película para niños, y me la vi con ellos. Ni para ver con los papás tampoco. Ni para ver con los papás tampoco, touché, pero me acuerdo que a mí lo que me impresionó ni siquiera fueron que fueran dos hombres gays. A mí lo que me impresionó fue que le vi las tetas a Annie Hathaway. Y yo era un niño que amaba y lloraba viendo el diario de la princesa, y ahora le mostraban a la princesa mostrando las tetas y culiando en una camioneta creo que era con el príncipe de Persia. Pero sí, es una película que yo creo que sí marca un antes y un después, y es clarísimo, pues. Desde entonces yo creo que sí han empezado a incluir más. Bueno, y no hemos hablado también la influencia enorme que tuvo en la televisión Will and Grace, que ya lo hablamos también en otro momento en el capítulo de las series de comedia. Que ya empezaron a mostrar en la televisión hombres homosexuales en la cotidianidad, en su vida cotidiana, y que fue enormemente masivo. O sea, tuvo espectadores y sigue teniendo espectadores en todo el mundo. Y que eso ayudó más o menos a normalizar la imagen de los homosexuales en el mundo. De que a pesar de que en los 90s, por ejemplo, el programa de Ellen se canceló, ahora Ellen volvió a tener ya su talk show con una voz muy pro LGBT en Estados Unidos. Y que en este momento se podría decir que es el contrapeso de Oprah, creo. Sí. Y eso son palabras mayores. Y es decir que ya en los 2000 empezamos a ver ya otras formas de mostrar lo LGBT. Antes de que pasemos a los 2000 y lo que pasó en los 2000, yo no quiero dejar de hablar de La estrategia del caracol. La estrategia del caracol es una película que amo, y que yo creo que es la primera película colombiana que yo vi en el que mostraban un personaje trans del que te enamoras. Es un personaje hermosísimo, que tristemente lo interpreta una mujer cisgénero, pero igual era en los 90. Estábamos pidiendo que al menos hubiera un personaje trans tan poderoso y con una carga tan importante en la película. Ya en los 2000, yo siento que en los 2000 ya sí hay como una super explosión de lo LGBT en la televisión y en el cine. Sobre todo creo que primero fue en la televisión que en el cine. O sea, en el cine teníamos casos muy puntuales, como
como Brokeback Mountain, o sea, Almodóvar siguió haciendo cine, Almodóvar nunca dejó de hacer cine, los del New Queer Cinema, pero creo que donde se hizo más masivo fue en la televisión. Sale una serie que aparentemente es exclusivo para público homosexual, o no sé, así lo veo yo. Queer as Folk es una historia de hombres homosexuales en su mundo muy homosexual, en un mundo, cuando me refiero a muy homosexuales, que tenían sus amigos homosexuales, sus parejas homosexuales, salían a bares gays y como que tenían una vida, digamos, muy particular a la que tengo yo o a la que tienen muchos de mis amigos o a personas homosexuales que conozco, ¿cierto? Y desde ahí creo que se empezó a dar un auge. Yo te conté que yo me identifiqué a mí mismo o me di cuenta, la primera vez que me di cuenta de que podía ser gay viendo Skins. Sí, por supuesto. Skins es una serie, yo la vi en MTV cuando eso la daban en MTV Latinoamérica. Es una serie inglesa que muestra la historia de unos muchachos ingleses que tenían como sus conflictos. Había personajes inmigrantes, había personajes con problemas, pues todos tenían problemas emocionales, pero digamos, descubriendo su sexualidad, con problemas psiquiátricos, con problemas con las drogas. Y era muy real. Es una serie al que yo le tengo un cariño enorme. Y Maxi, yo creo que es el primer personaje gay con el que de cierta forma pude más o menos identificarme y no sentir culpa y no sentirme mal conmigo mismo, a pesar de que en ese momento no pude expresarme como me quise expresar también porque seguían habiendo otras cosas culturales, sociales que me seguían reprimiendo. Pero yo creo que el primer puntico que tuve de sentirme no asustado, no atacado por lo que yo era, fue viendo Skins. Y eso es algo que se agradece un montón. Por eso cuando su tío machito, o su papá machito, o usted mismo como un machito, o si usted es una mujer machista, dice que por qué meten tantos gays en las series, se lo digo yo de propia mano y de mi propio testimonio, que es importante. Que uno cuando un niño, como un adolescente, se ve en la televisión, se ve en el cine, se ve en lo que siempre se ha expuesto como el ideal o como donde se ve cómo es la vida, uno ve que existen otras posibilidades que las que hay. Uno ve que uno puede ser como él y que eso no significa que uno sea malo y que eso no significa que uno esté mal. Y desde entonces salieron series como Glee, The L Word, Modern Family, How to Get Away with Murder. Todas las de Ryan Murphy. Sí, a Ryan Murphy también hay que dedicarle otro capítulo. Porque Ryan Murphy hizo una cosa y está haciendo una cosa todavía. Y es que está llegando donde no pudo llegar, yo creo que ningún otro. En este momento Ryan Murphy, bueno, y desde hace años, Ryan Murphy es, yo sé que es muy gonorrea decirlo así, porque justo es compararse con el hombre blanco heterosexual. Pero siento que refleja muy claro más o menos la idea que quiero dar, y es que en este momento Ryan Murphy está siendo el Steven Spielberg gay. ¿Por qué? Porque Steven Spielberg en los 80, y casi que hoy en día todavía, se le consideraba el rey Midas del cine. Porque todo lo que hacía conseguía, pues se hacía súper viral y conseguía plata de donde no lo había y era productor, director y hacía cuantas cosas. Y Ryan Murphy lo está haciendo, con material LGBT, con material sobre mujeres, con materiales con diferentes etnias en los Estados Unidos y no solamente son los blancos. Y eso es supremamente importante y supremamente teso. Aquí no estamos hablando de la calidad que haya, no estamos diciendo si es buena o es mala. O sea, tiene series muy malas. Glee es muy mala. Me gusta mucho Glee, pero Glee es una serie muy mala. Pero, por ejemplo, American Crime Story es una fucking masterpiece. Pero Pose, que es una de mis series favoritas, es una serie que muestra personajes trans interpretados por un cast trans, inspirado en Paris is Burning, en el documental del que habíamos hablado, y en el que se muestra los dolores que se viven siendo LGBT en los 80, pero en el que no se martiriza, en el que se humaniza, en el que se muestran las contradicciones que se tienen como personajes. Es una serie muy, muy, muy bien hecha. Y justo lo que está haciendo Ryan Murphy en este momento es hacer mainstream lo LGBT. Y yo creo que ahí ya está muy anudado a lo que está pasando con películas de hoy en día como Love, Simon. Ya, vamos a hablar de mi película. O como Alex Strangelove.
Ay, ¿usted por qué odia tanto a los homosexuales? ¿Usted por qué odia tanto a los gays? ¿Usted por qué odia tanto que podamos tener Derechos. películas? Y es que son comedias románticas que tienen toda la estructura de una comedia romántica sosa. Ujú. O sea, tiene todos los clichés de una comedia romántica, pero en que sus personajes son homosexuales y tienen amores homosexuales. De hecho, Love, Simon fue la primera película para adolescentes que tuviera como temática un chico protagonista que es homosexual. Y yo creo que esa película me parece extremadamente importante, aunque sí es simple, tiene la fórmula típica de John Hughes, como las películas de los 80, pero... Incluso yo diría que menos original que las de John Sí, Hughes. total. O sea, realmente tiene una fórmula muy Básica. muy básica, sí. Realmente es una película para adolescentes, como cualquier otra. La cuestión es que es importante que como está enfocada para adolescentes y la película en sí misma no tiene un final negativo, sino por el contrario, creo que es de las pocas películas sobre personajes LGBT donde hay felicidad, hay apoyo. O sea, existe realmente una red de apoyo que les hace sentir que son bienvenidos en algún lugar. Sí, eventualmente en muchas películas, digamos que la familia nuclear no termina siendo el centro de apoyo, pero aquí, a diferencia de muchas otras, sí. Y yo creo que eso en cierta medida le da el valor a esta nueva generación que viene para sentirse seguros. Eso que tú no sentiste cuando estabas pequeño, otra generación que viene atrás de nosotros sí lo puede sentir, porque está diciendo, a él lo quieren, mientras que tú creciste viendo películas donde a los gays los mataban solo por ser gays, o que era motivo de suicidio. Y si no estoy mal, a Jake Gyllenhaal lo castran al final de Brokeback Mountain, si no Sí. estoy mal. Sí. Pues imagínate. Pero mira, entonces creo que en sí misma, aunque es una película muy sencilla en trama, Ujú. tiene Ajá. un peso en cuanto a impacto Impresionante. cultural en las personas. Impresionante. Incluso, pues esto va a sonar un poquito tontico, pero por ejemplo, cuando miro TikTok, que es una aplicación que Ujú. prácticamente es para adolescentes en este momento, Ujú. eh, Vemos. pues es como la población más recurrente en esta aplicación, y los Sí, veo sí. haciendo TikToks y casualmente Ujú. muchos de ellos se sienten súper orgullosos de ser parte de la comunidad. O sea, empiezan a hablar de sus experiencias, dicen, la vez que me di cuenta que era gay cuando vi a Jade en Victorious, la vez que me di cuenta que era gay cuando vi a Azula en Avatar. O sea, me parece súper bonito, porque eso es algo que nosotros, que aunque no estamos muy separados de ellos, no podíamos Ujú. hacer. No Ajá. tengo un recuerdo de nosotros en Facebook, que fue nuestra primera red social, o bueno, en Hi-Fi, o en MySpace, escribiendo, wow, qué orgullo ser gay. O sea, no Sí. había ese valor para poderlo compartir. Y me parece muy importante lo que dices. Quisiera leer que Xavier Dolan, que es otro de nuestros Jesús Cristos, que es un director gay que también ha hecho queer cinema. Cuando salió Love, Simon, Xavier Dolan publicó en Instagram una cosa con la que yo me sentí enormemente identificado. Y lo quisiera leer. Él dijo: vi tantas películas LGBTQ cuando era más joven buscando desesperadamente respuestas. La mayoría de ellas fueron brillantes y estimulantes para el joven artista que quería ser, pero dejaron al joven que era pocas esperanzas. Suicidios, corazones rotos, intimidación, ataques homosexuales. Love, Simon, en toda su seriedad, en toda su normalidad, muestra la lucha por salir del closet, pero con una conclusión inspiradora para los adolescentes que verán Love, Simon, porque no se sienten, comillas, normales. Quizás esto les enseñe que incluso su vida no es tan privilegiada como la de Simon, pueden hacer algo al respecto. Ujú. Y yo creo que ahí está la situación. Incluso creo que era él, o no recuerdo quién era, el que al final, en algún momento también dijo, creo que fue en Twitter, ya después diremos si es una película buena o no, ya después hablaremos de la calidad de la película. Pero en este momento eso no es lo importante. Y lo digo yo que soy tan exigente con el cine. Y a vos no te gustan las comedias románticas, a mí me encantan. Y vos te has visto Love, Simon más veces que yo.
Y es decir que la implicación social que eso tiene es una cosa gigante, es una cosa enorme, es una cosa muy, 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 muy importante. Y ya hoy en día, hace poquito vi una comedia romántica también, pues un romance para adolescentes que sacaron en Netflix sobre una niña que se descubre, pues una muchacha que, pues una adolescente que se descubre a sí mismo como lesbiana. Y es una película muy bonita que igual sigue los clichés de la comedia romántica. Y eso está bien. Pues nosotros no tuvimos esa posibilidad. Y por eso ahora es tan importante que se siga haciendo. Ahora más que nunca. Y la cosa es que también es importante que empecemos a trascender la idea de salir del closet. A pesar de que estamos desde los inicios del cine, apenas ahorita estamos siendo un poquito más mainstream, pues, y por eso entiendo que la mayoría de películas se centran en el gay o la lesbiana o la persona transgénero que reconoce su condición y sale del closet. Pero ya también es momento de que empecemos a trascender eso y empecemos a mostrar personas LGBT en su cotidianidad. Hay una serie que a mí me encanta de HBO que la cancelaron porque homofobia, que se llama Looking. Y justo yo me identifiqué mucho cuando la vi y dije, esto es lo que yo no he tenido la posibilidad de ver. Este es mi Sex and the City. Necesito más cosas como esta. Y me la cancelaron perros, pero bueno, necesitamos más cosas así. ¿Por qué no empezamos a mostrar, no sé, películas de astronautas en el que el astronauta sea gay y que ser gay no sea lo que configure su vida? Es más, es que yo creo que eso es lo que me gusta de las películas de Xavier Dolan. Que si bien el personaje es gay, ser gay no es el centro de sus historias. Es algo que hace parte de la personalidad del personaje, valga la redundancia, pero no marca su vida. Pensemos en Brooklyn Nine-Nine. El Capitán Holt y Rosa son personajes común y corrientes que están en su vida trabajando como, pues qué tristeza, policías, pero pero los muestran en su cotidianidad. Para el Capitán Holt, si bien fue dificultoso en los 80 ser un policía en Nueva York, siendo una persona homosexual, eventualmente eso no se convierte como en el foco que van a tratar en la historia. Nunca se ríen del Capitán Holt por ser gay. O sea, nunca hay como intención de hacerlo burla, que es algo que en la historia, como decíamos al principio, nos han enseñado. Hay una frase en Estados Unidos que utilizan cuando se burlan de una minoría y es the butt of the joke, o sea, pues el trasero del chiste, o sea, la parte, pues para los gays sería muy bueno, pero pero en este caso no lo es. Pero lo que hacen, pues por ejemplo Brooklyn Nine-Nine es, y que lo decíamos también en el capítulo sobre las series, es convertir la cultura LGBT en algo de lo cual también se puede reír, como hace RuPaul. O sea, el Yes Queen, el We Are Amazing, We Are Sickening. O sea, esas cosas que si bien también se las robaron a la comunidad afro. A las mujeres negras afro, sí. En cierta medida, pues permite que todos nos podamos reír de lo mismo. Sí, y yo creo que hay un punto que a mí me encanta, por ejemplo, de las películas LGBT. Lo que más me gusta, y las películas que más me gustan LGBT y las series, etcétera, es las series que tienen muy marcado el deseo. Yo creo que eso es una cuestión muy subjetiva. Pero, por ejemplo, hablando de Secreto en la Montaña y hablando de las implicaciones horribles que tengo y el odio que le tengo, a pesar de lo que significa, hay una película que a mí me impactó mucho y que sí quiero recomendar. En vez de ver Secreto en la Montaña, no la vean. Más bien vean God's Own Country. Y es la película de dos hombres en el campo, más o menos parecido a la idea de Secreto en la Montaña, si le quitas toda la culpa y le quitas la vergüenza y le quitas los sentimientos negativos y se convierte en deseo puro y duro y sensualidad y sexualidad y el deseo de estar con la otra persona, pero ni siquiera porque estoy descubriendo mi sexualidad, no, ya está clara la sexualidad. Es una película muy visual, es una película muy corporal, es una película maravillosa. Y ni hablar de Call Me By Your Name, que yo creo que Llámame Por Tu Nombre es mi película favorita, no porque crea que sea la mejor película que se haya hecho, sino porque ninguna otra película me ha movido como me ha movido Llámame Por Tu Nombre. Es una película que cuando vi la primera vez en cine grité. Confirmo. Como una estúpida. Como una estúpida. Y todo el cine se quedó mirándome. Y lloré toda la película. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y es que justo
este cine no se hubiera podido haber hecho si no hubiera tenido todos estos recorridos detrás. Precisamente estas películas y series fueron las que le dieron, digamos, el valor a personas como, por ejemplo, también lo recomendamos en el capítulo pasado, a personas como Pepe y Teo, que precisamente son dos youtubers mexicanos, que México también tiene una cultura machista extremadamente fuerte, pues ya prácticamente. Prácticamente se inventaron el machismo. Y que ellos llevan muchísimo tiempo, 7 años, 8, ¿cierto? Tampoco en ese tiempo tenían tantos referentes como para decir, tenemos el permiso para hablar sobre cosas homosexuales. Que incluso yo siento que realmente fue una cuestión de valor el hecho de que se montaran a YouTube mostrando sus caras, hablar de cosas como sexo en el metro, hablar de cosas como masturbación. Realmente se atrevieron a hablar de cosas que nadie más estaba hablando. Nadie se atrevió tanto como Pepe y Teo. Y yo siento que también es importante agradecerle a ellos. O sea, estoy muy de acuerdo con vos, porque es que ellos influyen mucho en YouTube, que hoy en día tiene la influencia que la televisión tuvo en otro momento. Pero es pensar también que el cine, como lo conocemos, y las series como las conocemos, no se hubiera podido haber desarrollado como se ha desarrollado si no hubiera habido escritores antes que hubieran hablado del tema. Y hay que agradecerle también a James Baldwin y a Oscar Wilde y a un sinfín. Me parece también importante hablar que esto no es todo florecitas y no es todo una maravilla en la que, es decir, ya el cine nos está solucionando la vida, porque eso también es problemático en cierta manera. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha estructurado como una sociedad burguesa, capitalista, machista, ¿cierto? Con un montón de ideales que nos reprimen y que nos vuelven mierda, ¿cierto? Y la vuelta es que en este deseo que podemos tener a veces los homosexuales por estar siempre representados en la televisión, en el cine, se nos ha vuelto objetos de consumo. Entonces se crean películas y se crean, o sea, no solamente en el cine, hablemos en la publicidad, hablemos en los productos, en McDonald's, en que nos ponen la bandera gay en cualquier cosa y salimos a comprarla. Entonces hay un peligro que yo siento que también está muy grande dentro del cine en este momento, y es el aburguesamiento, si es que existe esa palabra, de lo LGBT. Y la cosa es que no quisiera que nos metieran dentro de la casa a ser papás y a casarnos, y eso está bien, o sea, ser papás y casarnos está bien, pero de que no se nos meta una nueva forma de moralidad que vaya a reprimir a generaciones futuras. Pero yo creo que eso es un debate muy grande que es para dedicar un capítulo completo en algún momento. Como para completarte, hay una escena en las nuevas temporadas de Will and Grace que hicieron recientemente. Un personaje homosexual se va a casar y está tratando de decidir quién va a ser el padrino de su boda, que obviamente por ser algo gay está entre un hombre y una mujer para que sea el padrino. Jack se va a casar. Alguien. O Karen. Alguien. La cuestión es que finalmente llega a la conclusión de dije el personaje. Grandísima hijueputa. Grandísima piroa. El personaje finalmente llega a la conclusión de que dice que están jugando con las reglas de los heterosexuales. Y pues dice una frase que, aunque es comedia, es literalmente historia, es cierta. El matrimonio fue una cosa que se inventaron los heterosexuales para poder comprar mujeres. Sí. Porque vamos a jugar con las reglas de ellos. Si yo quiero tener dos padrinos, pues tengo dos padrinos. Porque nosotros como comunidad LGBT tenemos derecho a crear nuestras propias reglas. Ellos no nos quisieron en su patio de juegos, pues nosotros creamos nuestro propio patio de juegos con hombres homosexuales y mujerzuelas. Sí, y yo creo que sí, no lo pudiste yo no lo pude haber explicado mejor. Yo creo que justo ahí está el tema al que quiero decir. La idea tampoco es que creamos que porque nos están dando material LGBT en lo mainstream, vamos a dejar de luchar por lo que ya nos hemos ganado. Y que no nos vamos a convertir en lo que ellos quieren para poder estar en esos lugares en los que no hemos estado antes. Yo creo que también, para cerrar, la idea de que es necesaria la representación cada vez más constante de personas LGBT y que les permitan a ellos mismos contar su propia historia, porque a veces también se cae
con esa idea del blanco salvador, que porque estás contando una historia de homosexuales ya estás haciendo un cambio. Realmente el cambio lo vas a hacer si le das la oportunidad a una persona que lo vivió contar su propia historia. No porque solo los homosexuales puedan contar historias de homosexuales y no solo porque los trans puedan contar historias de trans. La cuestión, y lo decíamos con el capítulo de la mujer, es que en el momento casi no hay personas de esta comunidad que tengan la oportunidad de contar sus historias. Cuando ya estén lo suficientemente inmersos y sea tan común ver ese tipo de historias, tienen cualquiera el derecho de contar lo que desee. Por ahora, denles el micrófono, pasen la antorcha y digan, cuenten su historia. Y eso me parecería un buen cierre para el capítulo de hoy. Sí. Porfis, no sean machistas, porfi, vean a sus, pues cuando se acabe la cuarentena vean a sus drags, apoyen a las personas transgénero, no ve, usted machito que me está escuchando, no vea a las mujeres lesbianas como un objeto que está solamente para su deseo, ellas no están para satisfacerlo usted, perro. Bueno, recomendaciones. Usted, señora, que estoy viendo frente a mi pantalla, ¿qué nos va a recomendar? Yo les quiero recomendar una película del año pasado que se llama Booksmart. Es el debut como directora de una actriz que se llama Olivia Wilde, que es hermosa, es preciosa y besitos para ella. Y pues la película es básicamente, odio decirla así, pero como para dar una contextualización, la versión femenina de Superbad, que es esta película de Jonah Hill y Michael Cera, donde se pasan toda la película intentando llegar a una fiesta y conseguir licor. Pero en esta son dos mujeres, también que están en la secundaria y se van a graduar y se dan cuenta que no han hecho absolutamente nada por su vida, que se han dedicado tanto a estudiar que realmente no hicieron nada espontáneo y que se sienten completamente frustradas porque, y aquí creo que viene como lo chévere de la película, es que rompe con los estereotipos que se tienen por lo general en el colegio. Bueno, no aquí, en Estados Unidos. Y es que los populares no van a conseguir universidades prestigiosas como Harvard, sino solamente los que se preocupan por estudiar. Y ahí los populares sí llegan a Harvard porque no tenían que sacrificar lo uno o lo otro, sino que se trata del equilibrio. Y de cierta manera también le genera como una carga de superioridad a las protagonistas por creer que solo por estudiar iban a ser mejores. Entonces es todo un viaje y pasan un montón de locuras en la película, es muy graciosa y pues yo creo que vale la pena verla, y especialmente porque Olivia Wilde hace un muy buen trabajo. Incluso ella fue una de las directoras que con la polémica del año pasado dijeron que también debía estar nominada, no necesariamente a los Oscar, pero por lo menos a los Golden Globe, porque realmente hizo un muy buen trabajo. Entonces vale la pena verla. Booksmart, no sé dónde la pueden encontrar, pero está por ahí. Véanla. Felipe, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? Bueno, yo hace mucho lo quería recomendar y yo creo que es el momento perfecto para recomendarlo. Este es un libro que, a pesar de que yo no es el Quijote, es un libro al que yo le tengo el amor de la vida. Es un libro que Paula me regaló y se llama El beso de la mujer araña. Es una novela de Manuel Puig, publicada en el 76. Manuel Puig era un escritor argentino, abiertamente homosexual, que más o menos contemporáneo a los escritores del boom latinoamericano, que no fue, digamos, como abrazado dentro de la corriente o dentro de lo que significó esta explosión editorial. Muchas personas dicen por haber sido homosexual, abiertamente homosexual, y haber tenido libros abiertamente, pues con temática abiertamente homosexual. Este particularmente me encanta. Es un libro que cuando supe la existencia de él, dije, es un libro que parece que hubiera sido escrito para mí. Como si Manuel Puig hubiera sido mi mamá drag y para hacerme dormir me hubiera escrito esta novela. Es una novela a la que le tengo el amor de la vida.
Y es muy importante para la época, porque sabemos que en el 76 Argentina estaba en una dictadura cívico-militar, que incluso, si no estoy mal, el libro fue prohibido en el país. Y es la historia de dos presos que viven en la misma celda. Uno de ellos es homosexual y el otro de ellos es un preso político que aparentemente era un guerrillero y aparentemente de la Argentina. La novela está escrita exclusivamente en diálogos, son solo diálogos, parece un guión. Y es como pasan el tiempo, los días, entre Valentín, que es el guerrillero, el preso político, y Molina, que es este personaje homosexual que está en la cárcel por supuesta corrupción a menores. Y dentro de la cárcel, la forma en la que pasan el tiempo es que Molina empieza a contarle, literalmente a contarle, películas que vio a Valentín. Y así van pasando los días. Y literalmente la historia te van contando las películas que Molina le va contando a Valentín. Y es una cosa hermosa. No dejen de leer El beso de la mujer araña. Bueno, muchas gracias por escuchar esta cátedra, porque prácticamente fue una cátedra. Se les agradece el momentico. La verdad, teníamos muchas ganas de hacer este capítulo, así que si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Ojalá nos den sus opiniones y pues sus impresiones sobre lo que piensan de este capítulo. Si piensan que se nos escapó algo, por favor, nos lo pueden decir. Incluso si quieren que sigamos haciendo más partes sobre esta misma temática, también nos lo pueden decir, y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que están en Facebook @esnovismohistérico y en Twitter e Instagram como @esnovismoh. Si usted quiere decirnos que Paula es una estúpida homofóbica, también nos lo dice por ahí. Menos mal no ha tenido que ver su horrible cara como lo he hecho yo este tiempo, pero yo me sacrifico por ustedes, por este sacrificio que yo estoy haciendo por ustedes. Por favor, les pido, les ruego, les imploro que lo compartan, mándeselo a su tío el machito, del que hablamos el capítulo, mándeselo a sus amigos, si tienen amigos que hacen parte de la comunidad LGBT o que son aliados, que de pronto les pueda interesar el tema. La idea es que esto empiece a rotarse y que empecemos a hacer una comunidad más grande en la que podamos hablar de estos temas que nos interesan tanto. Bueno, nos escuchamos a la próxima. Bye.